Les comento que esta semana en el metro, los pizarrones que tapizan con fichas técnicas de desaparecidos están llenos. Cuando los estaba viendo me remití a los anuncios esos que hacía el Canal 5 de servicio a la comunidad, desaparecidos que desde nuestra perspectiva infantil se reducía solamente a se portó mal, entonces se lo llevó el viejo del costal. O bien, no se agarró bien de su mamá y se perdió. Debo decir que yo desde muy pequeño salía a la calle solo, viajaba y me desplazaba sin pedo alguno desde que tenía 5 años. Yo iba y venía solo desde Toluca, desde Tasqueñas, Xochimilco, el centro, sin medio pedo. Y bueno, pues creo que en algún momento ya les conté cuando de pequeño me iban a robar. Y bueno, razonando eso me encuentro con un texto de Jesús Gil que se llama Sexenio de Desaparecidos. Quienes sufren la desaparición forzada de un ser querido dicen que es un infierno. Desde el momento de su desaparición no hay un solo instante de sosiego, tranquilidad o de vida normal. Contrario a ello, todo el tiempo, día y noche, piensan cómo y dónde estará, qué le habrá pasado, si sufre, si tiene frío, hambre o sed, o si está siendo torturado, o si está vivo o si está muerto. Desde 1970... yo creo que desde un poco antes, México sufre este fenómeno de la desaparición forzada de personas propia de regímenes autoritarios. El grupo Eureka, encabezado por Rosario Ibarra, tiene una lista de 1,500 personas que fueron desaparecidas por fuerzas gubernamentales durante la llamada Guerra Sucia, cuando se desató una persecución contra integrantes de la guerrilla, líderes sociales e incluso intelectuales y artistas inconformes con el régimen priista. Esta deuda, imagínense cabrones, si quieren que regrese el puto PRI, esta deuda histórica nunca ha sido saldada. Al arranque del gobierno de Vicente Fox se creó una fiscalía especial para investigar estos casos, pero no hubo ningún resultado tangible. Los responsables de esa barbarie, entre ellos el expresidente Luis Echeverría, nunca fueron juzgados y los cuerpos de los desaparecidos nunca fueron hallados. Desde hace más de 5 años, con el gobierno de Felipe Calderón, este fenómeno ha tomado un nuevo impulso, con la aparición del crimen organizado y las autoridades gubernamentales coludidas con diferentes bandas. De 2006 a lo que va de 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha registrado 5,397 expedientes de personas reportadas como extraviadas o ausentes. Sin embargo, el número de denuncias sobre desapariciones forzadas pasó de 4 en 2006 a 346 en 2010 mediante el Programa de Personas Desaparecidas. Otras instituciones como la Secretaría de Seguridad Pública Federal mantienen su registro 2,044 casos de personas extraviadas o desaparecidas, en tanto que la Procuraduría General de la República registra 4,800 expedientes, mientras que la Procuraduría General de Justicia del DF acusa un número de 5,229 personas extraviadas en el país. Un grupo de organizaciones sociales entregó recientemente su informe sobre la desaparición forzada en México de 2006 a 2011, en el que señalan se han documentado 3,000 casos, entre los cuales hay 30 defensores de derechos humanos. Y a la par de estas cifras hay otras que manejan distintas agrupaciones y que no está corroborada, y según la cual habría más de 10,000 desaparecidos en todo el país, muchos de los cuales no han sido reportados a las autoridades ni a organizaciones de derechos humanos. Y es que no hay un registro oficial de muertos y desaparecidos, y el gobierno mexicano no ha reconocido la gravedad de este problema de violencia y muerte que a nivel internacional ha llamado la atención, además de que expresa la situación de emergencia que existe en el país, con un registro oficial de 50,000 muertos desde 2006 a la fecha. La cifra es realmente preocupante si tomamos en cuenta que durante la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, entre el 73 y el 90 hubo un saldo trágico de más de 3,000 muertos y desaparecidos, mientras que en Argentina los datos oficiales hablan de 9,000 desapariciones y las organizaciones civiles contabilizaban hasta 30,000. Ni con la suma de víctimas de ambas dictaduras se alcanza la cifra histórica de muertes y desapariciones en México durante el sexenio de Felipe Calderón.
De ahí la necesidad de crear la ley de víctimas por la que está propugnando el Movimiento por la Paz con Justicia e Dignidad, en el sentido de reforzar tanto la Procuraduría de Atención a Víctimas, creada al vapor por el gobierno federal, como la reciente aprobada Ley de Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Perdidas, mismo que podrá ser consultado por el público en general. El creciente número de víctimas de la violencia generada por el crimen organizado y la guerra que le declaró el gobierno de Felipe Calderón debería por sí solo poner a reflexionar a los tres candidatos presidenciales, Josefina, Andrés Manuel y Enrique, sobre la pertenencia de seguir la misma estrategia de combate basada y centrada en el uso de la fuerza armada, policíaca o militar. Los costos humanos del fracaso de esta estrategia se miden no solo por los muertos y desaparecidos, sino también por el efecto que tiene en la sociedad con el rompimiento del tejido social en ciudades enteras como Monterrey, Matamoros, Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Michoacán y Acapulco, que tardará mucho tiempo en rehacerse. Los tres candidatos tendrían que mirar desde la perspectiva social, no solo militar, el combate al crimen organizado y replantear la intención de terminar con un problema que es internacional y de largo plazo. También tendrán que tomar en cuenta la denuncia de organismos internacionales, en el sentido de que en muchos de los casos de muertos y desaparecidos están involucradas autoridades, lo que implica que existe una estrategia de limpieza social o de simbiosis entre estas y el crimen organizado. El reto es vital y no hay manera de evadirlo, de seguir la misma estrategia militar y policíaca sin tomar en cuenta la parte política y financiera del fenómeno. La violencia crecerá y veremos un país de miles de muertos y desaparecidos como no se veía desde hace un siglo en los tiempos convulsos de la revolución. Como yo ya lo dije en este podcast, la cifra oficial de muertos no es algo en lo que yo crea. Creo que son muchísimos más.